Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa. Esta sesión está dedicada a las alumnas y los alumnos de segundo grado de secundaria, específicamente a la asignatura de Historia. Antes de comenzar con el tema, les invitamos a colaborar en las actividades al interior de sus hogares y a realizar trabajo en equipo con su familia durante esta contingencia. Así como a relacionarse con empatía, tolerancia y paciencia con su familia, especialmente en este tiempo. Además, las y los invitamos a tener a la mano un lápiz y un cuaderno o una hoja para anotar las ideas principales que escuchen y las preguntas que les puedan surgir a lo largo de la sesión y a que posteriormente las integren a su carpeta de experiencias. Tengan presente que al regresar a clases presentarán esta carpeta a su maestra o maestro y a sus compañeras y compañeros. En esta sesión abordarán el tema de las reformas borbónicas. El propósito es que identifiquen el espacio de las reformas borbónicas en las instituciones de la Nueva España. Cabe destacar que durante la segunda mitad del siglo XVIII, en España y todos sus reinos, incluida la Nueva España, se dieron cambios significativos conocidos como reformas borbónicas. Esos cambios difícilmente se entenderían sin tener en cuenta diversos acontecimientos. Así es, el primer acontecimiento fue el cambio de dinastía en España, cuando los Habsburgo concluyeron su gobierno y lo tomaron los Borbones. El segundo acontecimiento fue el surgimiento de la Ilustración y sus consecuencias en los ámbitos de la política, la economía y la cultura. ¿Cuál era la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones? Para responder esta pregunta, es preciso regresar un poco en el tiempo, cuando Carlos I de España, V de Alemania, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, gobernó España de 1516 a 1556. Con él, en España, inició el reinado de la familia de los Habsburgo, cuyos miembros desde la Edad Media habían sido los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Los primeros monarcas de esta familia implementaron en España y en todos sus reinos el absolutismo, que es una forma de gobierno en la que el monarca es el eje de todo el poder público. Esto implicó la ausencia de una constitución o de leyes a la que el rey se tuviera que sujetar en su gobierno. Durante los casi 2 siglos en los que los Habsburgo permanecieron en España, la norma fue la voluntad del monarca en turno, y esta se expresaba mediante cédulas y ordenanzas reales. Esto originó cierto desorden en el gobierno, ya que con frecuencia se presentaban contradicciones entre lo establecido en uno de estos documentos y lo estipulado en otro. En noviembre de 1700 murió Carlos II, el hechizado, quien era llamado así porque, según diversas fuentes históricas, este monarca tenía una salud precaria, corta inteligencia y esterilidad que se le adjudicaban a la hechicería. Debido a que el rey Carlos II no tuvo hijos, el trono español se quedó sin príncipe heredero y, según su propio testamento, debía ocuparlo Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia, quien con el nombre de Felipe V ascendió al trono de España en el mismo mes de noviembre del año de 1700. La llegada de Felipe V al trono español significó el fin de la dinastía de los Habsburgo y la llegada de la Casa de los Borbón. Este acontecimiento también representó una serie de cambios, puesto que puso en práctica acciones nunca antes realizadas en la corona española, ya que Francia se caracterizaba por tener una mayor apertura que aquella que España había mostrado durante el reinado de los Habsburgo. Para saber un poco más sobre este tema, los y las invitamos a ver el siguiente video. Iniciaba el siglo XVIII cuando en España murió sin descendencia Carlos II, convirtiéndose así en el último rey de la casa de los Habsburgo. Cuando era pequeño, sus padres, los miembros de la corte y el pueblo pensaban que no sobreviviría debido a su precaria salud. Sin embargo, contra todos los pronósticos, vivió para ser coronado rey de España.
El hechizado, como era conocido en España, no pudo procrear hijos para asegurar un heredero de la corona. Tras su muerte, ascendió al trono Felipe V de la Casa de Borbón, sobrino de Carlos II y del monarca francés Luis XIV. Los españoles, temerosos de que el nuevo monarca se aliara con Francia, Inglaterra, Holanda y algunos españoles, iniciaron un conflicto armado conocido como la Guerra de Sucesión, con el fin de imponer a otro rey. Finalmente, después de varios años de enfrentamientos, Felipe V fue reconocido como el rey de España y la corona quedó en manos de los Borbones. Las reformas borbónicas es un conjunto de medidas que tomó la corona española que empiezan a implementarse a partir de la década de 1760. A partir de ese momento la corona asume el control o intenta asumir el control de sus territorios, de sus posesiones americanas y modifica la estructura política, económica y social de la Nueva España. Esta serie de medidas tenían como objetivo fundamental recuperar el control político de la capital española y al mismo tiempo de la Nueva España. Por otra parte, buscaban obtener el mayor beneficio posible a través de la recolección de una mayor cantidad de impuestos. Para ello se realizaron una serie de leyes que modificaron la relación con el clero, por ejemplo, en relación con la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 muestra el punto más importante del control que va a tener la corona española sobre la Iglesia. Otra de las medidas más importantes tiene que ver con la consolidación de vales reales, que a partir de 1804 va a significar el control de las propiedades y de los recursos de la Iglesia. Finalmente, en la parte económica, va a suponer la imposición de una gran cantidad de impuestos con la finalidad de llevar más plata a España y así equilibrar la balanza de pagos, porque la corona española tenía que hacer frente a una serie de compromisos, entre ellos un conjunto de guerras con Francia y con Inglaterra. Finalmente, va a significar el desplazamiento de los criollos de los puestos de poder. Y esto va a conducir en la primera década del siglo XIX a un enfrentamiento y a una crisis política. Posiblemente las transformaciones más significativas ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la Ilustración se expandió por Francia, Alemania, Inglaterra y España. Las ideas ilustradas repercutieron en todos los ámbitos de la vida y sus efectos fueron sumamente importantes. Esta poderosa corriente llegó a ser distintiva del siglo XVIII y este periodo fue conocido como el siglo de las luces, porque se trató de un conjunto de tendencias intelectuales, políticas y sociales, caracterizadas por su optimismo en el poder de la razón. Nada debía escapar a esa conciencia crítica fundada en la razón y por ello la Ilustración no se quedó en el ámbito de la reflexión filosófica, sino que se incluyó en la política, la sociedad e incluso con la religión. Respecto a la política, la Ilustración dio origen al despotismo ilustrado. En las clases dirigentes surgió un ánimo ilustrado y racional que trajo reformas que buscaron la modernización de la economía, siempre bajo la mirada paternalista y autoritaria del rey. La consideración hacia el pueblo se hizo patente, pero nunca permitió que éste interviniera en los asuntos públicos. Fue así que se acuñó la frase "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". ¿Cómo fue que las reformas borbónicas se aplicaron en la Nueva España? Para ahondar en este tema, acompáñenos a ver el siguiente video. A mediados del siglo XVIII, el funcionario real José de Gálvez, visitador de la Nueva España, influido por todas las ideas ilustradas como parte del proceso de control del Estado, llamado despotismo ilustrado, va a viajar a la Nueva España a poner en práctica toda esta serie de medidas que van a conducir a que la metrópoli recupere el control sobre su territorio en términos políticos, económicos y sociales. Parte de este esfuerzo va a estar vinculado con la presencia de un ejército que va a desembarcar justamente en la década de los 60 para poder controlar a la población. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español tenía posesiones en varios continentes.
Sus dominios americanos se extendían desde Nueva España hasta el Virreinato del Río de la Plata, ocupando varias islas del Caribe. En Asia, la corona poseía el archipiélago de las Filipinas. Durante todo el siglo XVII, la dinastía de los Austria dejaron o permitieron que en las colonias se desarrollaran intereses particulares. No permitían que la corona recibiera los suficientes beneficios de su posesión, en este caso de la joya más preciada que era la Nueva España. Con la llegada de los Borbones al poder, lo que se intenta es controlar a estos particulares, a estas corporaciones, con la finalidad de imponer la autoridad real por encima de estos cuerpos que habían establecido sus redes y vínculos en la Nueva España. Recuperar el poder significaba, de otra manera, limitar el poder de las corporaciones en la Nueva España, iglesias, comerciantes, pero también de las comunidades indígenas. Y esta búsqueda de control significó llevar nuevos funcionarios, hombres nuevos que condujeron a la metrópoli a la era del poder real y efectivo, y a que la Nueva España, que era un reino más de la corona española, alcanzara el estatus colonial prácticamente al ser sometida a funcionarios españoles. En ese sentido, las reformas borbónicas en términos políticos significaron la sujeción real de los territorios americanos de la Nueva España mediante el establecimiento de un control territorial con autoridades locales, que fueron los intendentes o gobernadores, que limitaron el poder del virrey. En la parte económica significó establecer funcionarios que iban a ser los encargados de la recolección de los tributos, y esto permitía a su vez el establecimiento de un sistema moderno de recaudación de impuestos, a la vez que se crearon nuevos impuestos. Por ejemplo, el del naipe, la sal, que eran insumos, por ejemplo, la sal y la pólvora fundamentales para la explotación de la plata. La recaudación por vía concepto de alcabalas, que es un impuesto a la circulación de mercancías, permitió que la corona, a finales del siglo XVIII, obtuviera una cantidad impresionante de recursos que se extrajeron de la Nueva España gracias a un sistema eficiente en términos de la política tributaria y también de la política de gobierno. La implementación de las reformas borbónicas provocó el descontento de varios sectores de la sociedad novohispana, entre ellos el de los comerciantes. Las leyes sobre libertad de comercio terminaron con el monopolio de 200 años del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y sus socios de Sevilla y Cádiz. Otro golpe a este organismo fue la supresión del sistema de flotas, barcos que viajaban en grupo hacia la metrópoli. Con las reformas borbónicas, embarcaciones en solitario podían realizar el trayecto desde cualquier puerto. Como consecuencia, surgieron consulados regionales como el de Veracruz, que comenzaron a rivalizar con el consulado de la Ciudad de México. Aunque el conjunto de reformas impactaron a la sociedad novohispana a lo largo de 3 décadas, hubo entre ellas algunas que fueron más importantes. Una de ellas fue en 1767, cuando la corona decide sacar a la orden jesuita, que es la más importante de los territorios del Imperio Español. En un mismo día, en todas partes, con mucho sigilo, se ordena la salida y el embarco de los jesuitas hacia Veracruz. El impacto que va a tener esta salida va a ser muy grande, porque va a ocasionar revueltas que van a ser sofocadas gracias a la presencia del ejército español, que ha desembarcado apenas unos años antes. Enseguida podríamos hablar de otra de las medidas, la división del territorio en intendencias. ¿Por qué? Porque esta división, esta organización, al mismo tiempo que tenía como objeto el control político del territorio, va a provocar que se enraicen los intereses locales y va a ser el origen de, más tarde, los estados que se van a crear a partir de la independencia. Y finalmente, la consolidación de vales reales en 1804, que es, digamos, la gota que derrama el vaso de agua finalmente, porque significa que se obtienen cada vez más recursos de una colonia que ha sido atacada constantemente con una serie de reformas, pero también que ha visto mermados sus ingresos económicos con un conjunto de impuestos muy amplio y muy importante.
A la vez que hubo reformas de carácter político y económico, hubo una serie de reformas de tipo social. Por ejemplo, las leyes de vagos de 1745 van a tener más fuerza con la intención de que la gente se dedique a trabajar. Entonces, la persecución hacia actividades que se consideran poco deseables son consideradas actitudes y condiciones de vagancia que por supuesto van a tener un castigo y la pena va a ser la cárcel, la obra pública. En fin, esta serie de medidas de control de la población va a abarcar un amplio espectro. Por ejemplo, las diversiones, las fiestas de toros, los carnavales van a salir de los espacios urbanos porque se busca que la población se divierta de manera decente, asistiendo al teatro, por ejemplo, y reglamentando también qué tipo de obras se van a presentar y cómo en los espacios entre cada uno de los actos se deben bailar cierto tipo de bailes donde las mujeres finalmente no deben enseñar, por ejemplo, más allá de la pantorrilla. Esto muestra que las reformas borbónicas constituyeron un amplio abanico de posibilidades donde la corona intentaba imponer incluso una visión moral sobre la conducta y la población. En el ámbito cultural, las autoridades reales fomentaron toda clase de instituciones renovadoras o bien las fundaron. Así, abrieron sus puertas la Real Escuela de Cirugía en 1768, la Academia de San Carlos en 1782, el Jardín Botánico en 1787 y el Real Seminario de Minería en 1792, cuyos laboratorios permitieron hacer descubrimientos mineralógicos a don Andrés del Río. El periodismo empezó a hacer intentos desde 1722, pero solamente la Gaceta de México logró aparecer ininterrumpidamente de 1784 a 1805 y fue sustituida después por el Diario de México, el cual divulgó noticias e ideas. La Ilustración entró en buena parte con el apoyo económico de la corona española, lo que implicó que las ideas que tenían implicaciones políticas fueran censuradas. Sin embargo, estas ideas se diseminaron de todas formas. Las noticias políticas fueron leídas por clérigos y funcionarios. La vigilancia de la Inquisición quedó burlada y el orgullo criollo subrayó el amor por lo propio, con un interés por la antigüedad indígena o la historia colonial. Todas las obras exaltaron orgullo por su suelo, por la Nueva España y por su gente. Por ejemplo, el sacerdote jesuita Francisco Javier Clavijero consideró a los indígenas tan capaces como los europeos y desmintió las ridículas teorías ilustradas sobre la naturaleza americana. ¿De qué otras maneras impactaron las reformas borbónicas en la Nueva España? Las y los invitamos a ver el siguiente segmento audiovisual para responder esta pregunta. Los Borbones llevaron a cabo una reorganización administrativa y territorial de Nueva España. Al dividir el territorio en intendencias, buscaron tener mayor control sobre la colonia y, al mismo tiempo, restar poder al virrey, implantando la figura del intendente. José de Gálvez, cuando llegó a la Nueva España en 1767, trató de imponer el sistema de intendencias, que era una división del territorio. No pudo, le costó mucho trabajo. 20 años después, en 1786, logró que se decretara la Real Orden de Creación de las Intendencias. Se crearon 12, es decir, el territorio del virreinato de la Nueva España fue dividido en 12 espacios jurisdiccionales que tenían un intendente que hacía las veces de las funciones del virrey en cada uno de sus territorios. El poder que tenía el virrey sobre todo el territorio de la Nueva España se divide y ahora van a ser los intendentes a partir de 1786 quienes van a ejercer las funciones del Ejecutivo en su territorio. Con esto le quitan el poder al virrey al mismo tiempo que someten a los ayuntamientos o cabildos a la jurisdicción del intendente. La otra parte importante es la función económica. Se crean cajas reales especiales para la recolección de los impuestos y de esta manera el virrey pierde el control político que ejercía sobre todo el territorio y también pierde el control del poder económico en la medida en la que va a haber funcionarios locales encargados de la recolección de impuestos. Desafortunadamente, a la muerte del visitador de Gálvez, el virrey
reasume el control de la parte fiscal, pero no de la parte política. Esto va a provocar la autonomía regional y la vinculación de intereses particulares en cada una de las 12 intendencias en las que se divide el territorio. La política reformista de los Borbones transformó mecanismos de organización profundamente arraigados en la economía, la administración, el fisco y las relaciones sociales. Ante estas, surgieron resistencias y oposiciones por parte de los diferentes sectores de la sociedad que se vieron afectados por su implementación. Recuerden que los criollos eran aquellos que nacieron en la Nueva España de padres españoles. Mientras que los peninsulares eran los españoles que nacieron en la península ibérica, es decir, en España, y que iban a trabajar a la Nueva España. El reformismo borbónico hizo mucho para fortalecer el sentimiento criollo, porque tanto las instituciones que se crearon en esa época como los altos cargos burocráticos únicamente podían ser dirigidos por los peninsulares. Por lo cual, los criollos se molestaron, ya que a ellos solamente se les daban oficios de ayudantes. 1808 y 1809 fueron los últimos años borbónicos y fueron difíciles, pues el virreinato perdió su solvencia económica y además hubo sequías, lo que provocó el descontento social. Como remedio contra la desigualdad, los criollos humanistas propusieron acabar con el sistema de tutela para los indígenas, hacer a todos iguales ante la ley y repartir las tierras de las comunidades indígenas. Contra el despotismo político apoyaban la doctrina de la soberanía popular. Contra la dependencia fundamentaron la necesidad y las ventajas que le acarrearía a la Nueva España el separarse de la Vieja España. Comenzaron a haber levantamientos en distintos lugares de la Nueva España. Por ejemplo, en Michoacán hubo un intento frustrado de revolución liberal en el año de 1808. Con todo y este final tan complicado, el periodo de las reformas borbónicas enmarcó un auge económico y cultural que no se volvió a ver en los siguientes 100 años. Ahora realicen la siguiente actividad. Copien los cuadros que aparecen en pantalla. Completen los cuadros con información sobre los cambios en materia político-administrativa y económica que impulsaron las reformas borbónicas. Y finalmente, integren su documento y sus notas a su carpeta de experiencias. Si tienen la oportunidad de leer el libro La Nueva España de Antonio Rubial, podrán conocer más sobre las reformas borbónicas. Les sugerimos invitar a su familia a comentar sobre este tema y a compartir sus inquietudes. Además, les recordamos que ante esta contingencia es importante crear relaciones empáticas con su familia, considerando la paciencia y la tolerancia. Con esto llegamos al final de esta sesión, pero los y las invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!